Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de la Educa Bolivia. Aquí en esta ocasión les vamos a presentar el tema titulado Invasión colonial, llegada de los europeos a América. Este tema corresponde al curso cuarto de secundaria. Soy el profesor Miguel Ángel Yuli. Para empezar, te invito a ver el siguiente video, que nos dará algunas reflexiones acerca de lo que vamos a poner o vamos a hablar en el tema. En 1992 se propuso en la Organización de las Naciones Unidas la proclamación de dicho año como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Esa propuesta iba en contra del empeño de España y otros países de proclamarlo como el Año Internacional del Descubrimiento de América. La historia oficial enseña que América fue descubierta por Cristóbal Colón, pero jamás se dijo que el Imperio Español lo que realmente hizo fue una invasión que terminó por esclavizar y exterminar a millones de indígenas, además de saquear los recursos como el oro, la plata y las maderas por más de 300 años. El cuestionamiento a la invasión europea generó una versión histórica que por primera vez tomó en cuenta la versión de los pueblos invadidos, que fueron diezmados por la violencia de las armas. Hoy, el 12 de octubre de 1492, no se celebra como el Día de la Raza, sino que se conmemora y se recuerda como el día en que inició en el continente americano el genocidio más grande que jamás haya conocido la humanidad. El Día de la Resistencia Indígena simboliza la valentía de nuestros pueblos aborígenes en contra del dominio imperial. Para empezar, te invito a ver estas imágenes de las cuales estaremos hablando y analizando. Esta primera imagen nos muestra de qué manera fue el saqueo tanto al continente americano como al continente africano, y esta manera, ¿no?, de sacar recursos naturales, y estos recursos naturales fueron en beneficio de los países colonizadores. La imagen número 2 nos muestra la forma de colonización que se ha tenido. En este caso, se ha utilizado a animales, en este caso perros mastines, para lograr esta conquista y coloniaje. ¿Qué hacían estos perros mastines? Hacían que no dejaban vivo a nadie, ¿ya? Hacían una limpieza étnica y no dejaban vivo a nadie, no respetaban ni a niños ni a mujeres. La imagen número 3, esta que estamos viendo, nos muestra la manera de represión que se ha tenido en este proceso colonial. Esta manera de represión, de alguna manera, fue a causa de las rebeliones indígenas que se dieron en los diferentes sectores, no solo en lo que hoy conocemos como Bolivia, sino en los diferentes sectores, y a partir de esto se dieron cuenta que no podían, en este caso, no podían aplicar o aplacar estas rebeliones, y pues procedieron a cercenar los miembros superiores e inferiores. Por último, en esta imagen número 4, nos muestra ¿qué? Nos muestra cómo se ha impuesto una forma de cultura, una forma de organización, borrando toda la sabiduría de los antiguos pueblos. Una vez hecha esta pequeña reflexión, vamos a entrar netamente al tema. El 12 de octubre de 1492 es recordado hasta ahora en varios lugares, inclusive con diferentes horas cívicas. Estas horas cívicas hacen que nosotros estemos homenajeando, en este caso, a los colonizadores. Pero esa mentalidad es necesario cambiarla. ¿Por qué? Porque en realidad no fue una invasión colonial propiamente dicha, sino que en este proceso tuvo una conquista y un proceso de colonización. Más que todo, se llevó un genocidio. ¿En qué sentido?
Se asesinaron a 90 millones de pobladores indígenas. ¿Todo en qué transcurso? Entre el siglo XV, 150 años más posiblemente, murieron 70 millones de habitantes y 3,5 millones quedaron con vida. ¿Ya? ¿Esto en qué sentido? ¿O cómo fue esta situación? Unos murieron por rebeldía, otros murieron por las distintas enfermedades que los europeos trajeron, como ser la tuberculosis, la gripe, la difteria, entre otras tantas enfermedades, y esto mermó la población local. Para esto, al ver esta situación, los españoles, ¿qué aducieron? Bueno, que vengan o trajeron esclavos africanos para poder establecerse al continente. Pero estos esclavos africanos no se pudieron habituar al clima y fueron a lugares determinados. En el caso boliviano podemos mencionar, por ejemplo, a los yungas. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de toda esta situación, existe un secuestro, tortura, deportación, mercantilización y esclavitud. ¿Ya? Todo esto bajo ¿qué dominio? En primera instancia fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués. Posteriormente se sumaron a esta empresa los británicos, los franceses, Países Bajos, Suecia, Suiza, entre otros tantos. ¿Ya? Hablábamos de un proceso de conquista y colonización. Este proceso de conquista y colonización se la llevó de la siguiente manera. Un primer periodo de conquista, el que fue netamente sangriento, de aniquilación, ¿ya? Pero esta aniquilación solamente se perpetró en la parte norte, ¿ya? Del continente, en este caso lo que hoy conocemos como Norteamérica, donde el ejercicio no fue solamente ir a colonizarlos, sino netamente fue a aniquilar, o si no, guardarlos en reserva, en las reservas que hasta hoy se mantienen, esas reservas indias, ¿ya? En el caso de nuestro continente, vamos a hablar de América del Sur, ¿qué pasó? Fue un proceso más de mestizaje, ¿ya? ¿En qué sentido mestizaje? Se juntaron españoles con indígenas y dieron origen a lo que es el mestizo, ¿ya? También apareció el criollo y esto posibilitó la generación de nuevas clases sociales en este periodo de la colonia, ¿ya? Posteriormente viene un proceso de colonización, el cual ya ¿significa qué? Significa ampliación del periodo de la conquista, ¿ya? Se fueron a buscar otros territorios, otros lugares de los cuales podían extraer mayor cantidad de riqueza, podían extraer mayor cantidad de recursos con los cuales poder financiar esta empresa. Ante todo lo expuesto, yo buscando en las redes sociales me encontré con este afiche que dice se busca a Cristóbal Colón, ¿ya? Y tiene varios cargos en su contra, ¿ya? Como ser genocidio, como ser robo, ¿ya? Entre otros tantos cargos, ¿ya? Ahora, yo te pregunto, como estudiante de cuarto de secundaria, ¿qué te parece el accionar de estos personajes que llegaron netamente al continente? Ahora, con toda la información brindada, te invito a ver la siguiente imagen que pertenece a Eduardo Galeano y dice: en 1492, los nativos descubrieron que eran indios.
descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y que había mandado que fueran quemados vivo quien adoraba al sol y a la luna, a la tierra y a la lluvia que la moja. Con esta reflexión nos podemos decir que este proceso de colonización fue más que todo en un ámbito, si quieren, cultural, ¿ya? Pero también fue un sincretismo religioso, ¿ya? Donde la Iglesia jugó un papel bien importante en este proceso, pues mediante la misma Iglesia se realizó este proceso de evangelización, ¿ya? Algunos hablan de la cruz o la espada, que se dio justamente en este proceso. Si no creías en la cruz, te vendían la espada, ¿ya? Entonces es un proceso, esta invasión colonial es un proceso bastante largo y también bastante reflexivo para nosotros. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de este Educa Bolivia. Te invito a ver las redes sociales y pues sigamos con el aprendizaje. Gracias. Hasta pronto. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.